Muy buenas tardes con todos. En el ICASE les da la bienvenida al tercer módulo del curso de especialización en procedimiento administrativo general. Hoy nos ilustrará el doctor Ángel Chávez Rodríguez, quien es maestro en ciencias penales, egresado de maestría en Derecho Constitucional, fiscal provincial de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, Distrito Fiscal de Huancavelica, docente de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo. El tema de hoy es el acto administrativo. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Ángel. Adelante, doctor Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes. Es en realidad un grato honor el que se me permite en esta oportunidad conversar un poco, disertar temas académicos de la especialidad de Derecho Administrativo y particularmente centrarnos en la figura que considero yo es la más relevante a nivel del derecho administrativo, que es el acto administrativo en sí. Para ello, quisiera hacer un poquito una introducción a la naturaleza del acto administrativo como tal, para poder luego ir avanzando acerca de los requisitos de validez, sus causales de nulidad, su eficacia, y cerrar la sesión con el tema de la notificación del acto administrativo. Por ello, considero que es indispensable comprender su naturaleza, y para ello vamos a conversar un poco acerca de su ubicación en la escala de instituciones jurídicas más importantes del derecho administrativo. En realidad debemos entender en primer lugar lo que ustedes ya en las sesiones anteriores han tratado con el anterior docente acerca de la función administrativa. Porque solo comprendiendo la naturaleza de la función administrativa nosotros vamos a entender qué es el acto administrativo y vamos a tener una comprensión clara para que nos pueda brindar la capacidad de poder diferenciarlo de otras formas de expresión que tiene la función administrativa. Sabemos que el Estado es un poder único que cumple unas funciones esenciales, ¿no? Conocemos la función legislativa, conocemos la función judicial, ¿no? La función de gobierno también. Pero a la par con estas funciones, ¿ya? A la par de estas funciones, como es la función jurisdiccional que consiste en administrar justicia resolviendo conflictos, o la función legislativa que consiste en emitir normas con rango de ley, tenemos una función que es transversal y que es distinta de estas funciones, pero es igualmente importante. En este caso hablamos de la función administrativa. Es decir, y nos vamos a preguntar qué es para poder saber cómo se expresa. En realidad sabemos que estas funciones principales que cumple el poder, que son administrar justicia o legislar, no serían posibles si los organismos que tienen a cargo el cumplimiento de estas funciones no tuvieran un soporte que les permita funcionar y cumplir exitosamente su labor. ¿A qué me refiero? El Poder Judicial, su misión principal es administrar justicia, bien lo sabemos. Pero, por ejemplo, todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial, ¿administran justicia? No. El Poder Judicial es una institución muy grande, ¿ya? Y únicamente los jueces son los encargados de administrar justicia. Pero detrás de ellos hay un soporte importante. Tenemos profesionales de todos los tipos, ¿ya? Y no todos los que laboran en el Poder Judicial administran justicia. ¿Qué realizan entonces? ¿Qué tipo de labor realizan el resto de personal que labora, digamos, en el Poder Judicial? Es precisamente allí donde se ubica la función administrativa, pues, ¿no? Yo permito, para efectos didácticos, entender una función administrativa de orden interno y una función administrativa de orden externo. Interno al interior de la misma entidad, que permite su funcionamiento, y externo, que le permite a la entidad relacionarse con los administrados, ¿ya? Por ejemplo, si un juez necesita una computadora o necesita papel, obviamente no va a hacer uso de la función jurisdiccional, porque la función jurisdiccional es resolver conflictos mediante sentencias. Aquí es donde va a necesitar el soporte del área administrativa, es decir, las actividades que permiten que esta institución, que es el Poder Judicial, funcione, ¿ya? Y va a tener pues que hacer una adquisición, por ejemplo, de papel.
Asimismo, nosotros conocemos la Corte de Justicia y sabemos que el único servicio que brinda no es pues el de los procesos judiciales para la administración de justicia. Por ejemplo, tenemos servicios de orden particular como la obtención de un certificado de antecedentes, ¿ya? Esto nos permite entender que el Poder Judicial como institución se relaciona con los administrados de diversas formas, no solo administrando justicia. Una vez que entendemos que el administrar justicia es una función, pero todo lo demás que hace la entidad es parte de otra función, y nos ubicamos en la función administrativa, vamos a entender que la función administrativa tiene una relación directa con los administrados. Y esta función administrativa se expresa de 5 formas. De estas 5 formas, que son los actos administrativos, los actos de administración, los hechos administrativos, los reglamentos y los contratos administrativos, ¿ya? Vamos el día de hoy a concentrarnos en una sola. Pero para poder entenderla tenemos que diferenciarla y no confundirnos con cualquiera de las otras 5 formas de expresión. ¿Qué estoy diciendo? Que la administración pública se vincula con los administrados a través de la función administrativa, y esta función administrativa se expresa de 5 maneras. Vamos a hablar. Los hechos administrativos, los actos de administración, los contratos, los reglamentos y los actos administrativos. En primer lugar, el acto administrativo. El acto administrativo en la administración pública va a significar una decisión que va a tomar la administración pública y que va a tener un efecto en los derechos, intereses u obligaciones de los administrados, ¿ya? El acto de administración, a diferencia del acto administrativo, también puede ser una decisión, pero es de orden interno, solamente para el funcionamiento de la entidad. No causa ningún tipo de efectos en los derechos, intereses u obligaciones de los administrados. No existe, podríamos decirlo en este entonces, la principal diferencia entre el acto administrativo y el acto de administración sería que el acto administrativo produce efectos en los derechos, intereses u obligaciones de los administrados, mientras que en el acto de administración no produce efectos de ningún tipo, no produce efectos. Ahora tenemos a los hechos administrativos. Los hechos administrativos no son documentos, porque los actos administrativos y los actos de administración son documentos, porque se expresan de forma escrita, mientras que los hechos administrativos son comportamientos materiales, físicos, ¿ya? Donde nosotros vamos a poder la actuación, el desplazamiento, por ejemplo, de una autoridad administrativa cuando realiza una inspección en un local o cuando se realiza una clausura, una demolición. Allí vamos a ver el desplazamiento de la autoridad en una actuación de tipo material. Esto es lo que se conoce como hechos administrativos. Y son distintos de los actos administrativos porque los hechos administrativos son comportamientos materiales, mientras que los actos administrativos vienen a ser documentos que contienen una decisión que va a causar efectos en los administrados. Otra de las formas de expresión es el llamado reglamento. ¿Ya? El reglamento. El reglamento es parte de la potestad normativa que tiene la administración pública. Es decir, va a ser también un pronunciamiento escrito de la administración pública, pero no va a causar un efecto directo en el administrado porque no está dirigido directamente a un administrado. El reglamento, por ser una norma, tiene un alcance general, amplio, de carácter normativo, pues, ¿no? Normativo, mientras que el acto administrativo es una decisión particular. Podríamos enfocarlo del siguiente modo, ¿ya? El reglamento, ¿ya?, es parte de la producción normativa de la entidad, ¿ya? Va a modificar el derecho porque se va a integrar, es parte del derecho en general. Y el acto administrativo lo que hace es más bien aplicar la norma a un caso concreto. Para ponerles un ejemplo, en un reglamento puede decir, por ejemplo, que está prohibido que los comerciantes invadan los pasillos del mercado con sus productos. Eso es una norma en el reglamento. Y en el reglamento se establecerá que aquel que incumpla esta norma será sancionado con una multa. Eso es un carácter normativo indeterminado y general. ¿Ya? Pero sucede que ya en el campo de los hechos hay un infractor, es decir, un comerciante que incumpliendo esta norma, que es un reglamento,
ha sacado sus productos invadiendo los pasillos del mercado. Entonces se va a iniciar seguramente un procedimiento sancionador que va a concluir con la imposición de una sanción administrativa. Esta sanción administrativa va a ser un acto administrativo. Va a estar dada en un caso concreto, va a producir efectos en los intereses, derechos del administrado, en una situación concreta, y va a significar la aplicación del derecho. Porque recordemos, el reglamento era la norma y el acto administrativo era llevar a cabo la aplicación de esa norma a un caso concreto. Entonces, no podemos confundirnos entre reglamento y acto administrativo. El reglamento, a pesar de que también es una forma de expresión de la función administrativa, a pesar de serlo, lo principal es que tiene carácter normativo y general. El acto administrativo no. El acto administrativo no es normativo. El acto administrativo pone en práctica, aplica la norma al caso concreto, ¿ya? La última forma de expresión que tiene la función administrativa es el contrato administrativo. El contrato administrativo no es una decisión unilateral, como es el acto administrativo, porque el acto administrativo solamente lo puede dar la administración pública, ¿ya? Mientras que el contrato administrativo es un acuerdo de voluntades, ¿ya? Porque va a estar de un lado la administración pública y de otro lado seguramente algún particular con el cual la administración pública va a contratar. Entonces va a haber un acuerdo de voluntades para concretar seguramente la prestación de un servicio o la adquisición de un bien. El acto administrativo no tiene un acuerdo de voluntades. El acto administrativo es unilateral, es decir, solamente la administración pública puede emitirlo. Tal es así que, por ejemplo, la solicitud que presenta un administrado, ¿ya?, pidiendo algún tipo de autorización o licencia, no es un acto administrativo a pesar de ser escrito. ¿Por qué? Porque el acto administrativo es unilateral, es decir, solo lo puede emitir la administración pública. Acto administrativo será la respuesta que la administración pública le va a dar a esa solicitud presentada por el administrado. Y yo quiero que aquí se note la diferencia, porque vamos a entender que mientras que en el contrato administrativo hay un acuerdo de voluntades, el acto administrativo es unilateral y es una decisión que adopta la administración pública, ¿ya? Entonces, entendiendo que el acto administrativo no es un acto de administración, no es un hecho administrativo, no es un reglamento, ni tampoco es un contrato, vemos que tiene una naturaleza específica. El acto administrativo es la decisión que adopta la entidad y aplica la norma en un caso concreto. Ahora, esta decisión no necesariamente tiene que ser una de carácter desfavorable, puede tener cualquier contenido, puede ser de carácter favorable o puede concederle lo que está pidiendo el administrado, pero va a ser una decisión manifestada por la administración pública. He ahí la importancia de comprender al acto administrativo. Sobre este punto, y entendiendo que la primera parte de esta sesión es hablar sobre la naturaleza del acto administrativo, me permito conversar con ustedes acerca de la concepción que existe en la doctrina sobre el acto administrativo. Ahorita les acabo de esbozar ligeramente que el acto administrativo es una decisión, una declaración que hace la entidad para aplicar el derecho en un caso concreto, en el cual va a causar efectos en los derechos, intereses u obligaciones del administrado. Sin embargo, y aquí cabe la tingencia, en la doctrina se considera que el acto administrativo tiene una concepción más amplia. No necesariamente tiene que ser una declaración que cause un efecto directo en el administrado. En la doctrina estoy hablando, ¿no? En la doctrina. Se discute mucho de dos concepciones del acto administrativo. Una concepción amplia en la cual se considera que todas las declaraciones de la entidad son actos administrativos. Por ejemplo, las declaraciones de opinión, las declaraciones de juicio, ¿ya?, o de deseo, se consideran como actos administrativos. ¿A qué me refiero? De juicio, las declaraciones en las cuales la administración pública valora, hace un juicio de valor. Por ejemplo, las opiniones, ¿ya?
las opiniones legales, es un ejemplo, ¿no? Ahí la administración pública está haciendo un juicio de valor. O los llamados también declaraciones de conocimiento, es decir, cuando la administración pública, por ejemplo, deja constancia de un hecho relevante jurídicamente que ha pasado. Por ejemplo, una partida de nacimiento o una inscripción registral. Allí no se está tomando una decisión, allí se está dejando constancia de que hay un hecho jurídicamente relevante. ¿Ya? O también las conocidas declaraciones de deseo o orientándose, por ejemplo, a las convocatorias que realiza la administración pública para que la gente postule a un determinado concurso que realiza. ¿Ya? Todas estas declaraciones, según la doctrina, se consideran como acto administrativo. Pero aquí tenemos que hacer un punto diferenciador que les permita a ustedes entender la verdadera naturaleza del acto administrativo bajo el supuesto de que, a pesar que en la doctrina existe esta concepción amplia de lo que es acto administrativo, nuestra legislación, a diferencia de la de otros países, ha dado una definición legal de lo que es el acto administrativo. Es decir, en la doctrina pueden debatir mucho, pero nuestro legislador ha decidido incluir en nuestra ley una definición de lo que debemos entender por acto administrativo. Y esta definición que el legislador ha decidido incorporar no es la definición amplia, es la definición estricta de lo que es acto administrativo. Tal es así que si nosotros nos ubicamos en nuestro texto único ordenado de la 27444, en el artículo 1 ya nos brinda la definición de lo que es acto administrativo. Y es una definición estricta. De eso es lo que vamos a conversar a lo largo de esta sesión. ¿Por qué? Porque en esta definición brindada en el artículo 1, no vamos a ver pues la amplitud de declaraciones de juicio, de opinión o de deseo que generalmente no causan un efecto en el administrado. ¿Qué nos dice el artículo 1 del texto único ordenado de la 27444? El último, recientemente aprobado el año pasado, por Decreto Supremo 004-2019-YUS. ¿Qué nos dice específicamente? Nos dicen, ¿no? Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos en los derechos, intereses u obligaciones de los administrados en una situación concreta. Miren, habla de declaraciones de las entidades que van a producir efectos en una situación concreta en los derechos, intereses u obligaciones de los administrados. Por ende, no se incluyen las opiniones, ¿no? Porque las opiniones no causan un efecto directo. Las opiniones, solamente si es que el funcionario que va a adoptar la decisión decide acoger lo que está opinado, va a poder causarse un efecto, pero si no, la opinión queda en mera opinión. Y para los efectos de nuestra ley, una opinión no sería un acto administrativo. Podría ser considerado hasta un acto de administración de carácter interno, porque va a permitir la formación de la decisión final. Nosotros conocemos que en el trámite de las entidades, por ejemplo, cuando hay un pedido del administrado, se recurre a asesoría legal, se remite los documentos a asesoría legal, y asesoría legal, evaluando las normas, evaluando los hechos, emite una opinión, sugiere algo. Pero esta opinión no va a estar dirigida al administrado. Esta opinión legal, por ejemplo, no va a ir dirigida al administrado. Es una opinión que va a ir dirigida al funcionario que ha solicitado la opinión. En este caso, va a ser el funcionario, el funcionario que va a tomar la decisión, el que va a emitir un acto administrativo. Puede estar conforme con lo opinado y decidir conforme lo que ha opinado, pero esa opinión no es un acto administrativo. Acto administrativo será la decisión que este funcionario adopte. La decisión que este funcionario adopte. Eso es un criterio que tenemos que manejar bien, ¿no? Porque posiblemente quienes se han matriculado en este curso de especialización conozcan, pues no estamos a nivel de pregrado, pero conozcan plenamente lo que es un acto administrativo, pero seguramente cuando uno investiga en doctrina, te vas a encontrar que la doctrina es muy amplia en su concepción. Y eso se debe a que en los países donde se debate, por ejemplo, en el mismo España, no existe una definición legal. Abundan las definiciones amplias. Habría que preguntarnos, ¿por qué es que existe
una definición amplia de acto administrativo. ¿Por qué se ha decidido a nivel de doctrina incorporar en el acto administrativo todas las declaraciones de la entidad? No ha sido, no ha tenido obviamente un fin innoble. Muy por el contrario, lo que se ha querido al tener una concepción tan amplia de lo que es acto administrativo, es permitir un espectro de protección, porque se decía o se piensa, ¿no? Si solamente considero como acto administrativo a un tipo especial de declaración de la entidad, voy a lograr que solamente este tipo de declaración sea posible revisarla a nivel judicial. Es decir, si digamos, esta declaración causa algún perjuicio en el administrado va a ir seguramente a buscar tutela jurisdiccional efectiva a través de un proceso contencioso administrativo, por ejemplo, y solamente va a poder acudir en este caso. Mientras que si yo considero que todas las declaraciones de la administración pública, sean de juicio, sean de conocimiento, las incluyo en el concepto, entonces voy a permitir que cualquier actuación pueda ser revisable a nivel judicial y se mantenga un control efectivo de la administración pública por parte del Poder Judicial. Pero, como les digo, recuerden que en Perú no nos podemos dejar llevar por lo que sostiene la doctrina extranjera, la doctrina en general. En el Perú hay una definición legal. La ley ya nos marcó el camino que seguir. La ley ya nos dijo qué es acto administrativo. Y eso es de lo que se trata, ¿no? De conocer un poco lo que dice la doctrina, pero lo que nosotros debemos aplicar a nivel de la ley 27444, que ya nos brinda una definición clara de lo que es acto administrativo. Dicho lo cual, vamos a pasar a analizar este concepto de acto administrativo. El concepto que nos brinda la 27444 de lo que es acto administrativo es un concepto que tiene partes muy, muy importantes para conocer. Empieza diciéndonos que el acto administrativo es una declaración de la entidad. Y ojo, uno dice de la entidad, son declaraciones de las entidades. ¿Ya? La pregunta que saldría en esta primera parte sería, ¿qué entidades? ¿Qué entidades? Y obviamente vamos a decir seguramente, claro, las entidades de la administración pública, pero ¿qué debemos entender por administración pública? Aquí, a diferencia de lo que sucede con el acto administrativo, la ley no nos ha dado una definición de lo que es administración pública, pero nos ha dado una gran ayuda. En el artículo 1 del título preliminar de la 27444, nos ha brindado o nos ha enumerado qué entidades conforman la administración pública. Es decir, si bien no nos ha dicho qué es administración pública, sí nos ha dicho cómo está conformada. Y nos ha dicho, ¿no? Son entidades, para los efectos de esta ley, entidades de la administración pública, y nos da una relación completa de todas las entidades que se deben considerar como parte de la administración pública. Y aquí hayamos cosas importantes que conversar, ¿no? Dentro de estas entidades incluye a todo lo estatal, digamos, ¿no? Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, organismos, programas del Estado, y aquí es lo importante, incluye particulares, empresas privadas que cumplan función administrativa. Es decir, que la función administrativa va más allá de lo que es el Estado, ¿ya? El Estado puede tener reservadas algunas funciones, pero la función administrativa no. Algunos privados cumplen función administrativa. Algunos privados cumplen función administrativa. No todos, digamos, las empresas privadas cumplen función administrativa, pero algunos específicamente sí. Vamos a dar ejemplos. La compañía que nos presta luz o energía eléctrica, ¿no? Electrocentro. Electrocentro S.A. es una empresa de origen privado, obviamente de orden privado, ¿ya? Pero que brinda un servicio público porque ha ganado una concesión para hacerlo. Y el hecho de que siendo un privado preste un servicio público ya lo convierte per se en cumplidora de lo que es función administrativa en la prestación de un servicio. Por lo tanto, Electrocentro sí podrá emitir actos administrativos, a pesar de tratarse de un privado. Otro ejemplo son las universidades privadas. Las universidades privadas, como digamos la Católica, la UPLA, son universidades, son entes privados, pero que cumplen función administrativa.
En este caso, no por concesión, sino por autorización. Es decir, han recibido la autorización respectiva para brindar un servicio público de lo que es educación superior, universitaria. Y otro ejemplo que existe son los colegios de profesionales, ¿no? Los colegios, por ejemplo, el colegio de abogados. Son entidades de orden privado, pero que tienen a su cargo por delegación el cumplimiento de una función administrativa, que en este caso, pues, el control y registro de la habilitación de los profesionales, ¿no? Cada uno en su rama. Entonces, entendemos a la administración pública por este conjunto de entidades que se describen en el artículo 1 de la 27444. Tenemos un catálogo muy amplio de entidades. Todas esas entidades conforman la administración pública. Todas esas entidades. Entonces, volvemos ahora al artículo 1. En el artículo 1 dice, ¿no? Son actos administrativos las declaraciones de las entidades. Así nos dice, ¿no? De esas entidades, de las que están enumeradas en el artículo 1 del título preliminar. Entonces, vemos que son declaraciones de las entidades. Ojo, esto también es importante entenderlo, de que solamente esas entidades pueden emitir actos administrativos, nadie más. Los particulares, nosotros los administrados, no podemos emitir actos administrativos, definitivamente, ¿no? Son declaraciones de las entidades. Segunda parte del concepto dice, que en el marco de las normas de derecho público, nos dice, ¿no? El concepto que está previsto en la 27444, ¿qué quiere decir en el marco de las normas de derecho público? Tenemos que entender para ello cuál es la naturaleza del derecho público. Y ello salta a la vista seguramente de todos los que están llevando este curso, y se puede ver evidentemente de la distinción que existe entre el derecho privado y el derecho público. Mientras el derecho privado regula relaciones de igualdad, por ejemplo, el derecho civil regula matrimonio, contratos, herencias, ¿ya? El derecho público no regula relaciones de igualdad, sino relaciones de subordinación, es decir, donde el Estado va a ocupar la posición preponderante y los particulares estamos por debajo, relaciones de subordinación. Eso es lo que caracteriza al derecho público. Por eso, por ejemplo, el derecho penal es uno de los principales representantes del derecho público. ¿Por qué? Porque el ius puniendi del Estado se ejerce, pues, en una condición de subordinación, ¿ya? De subordinación. Igual que el derecho administrativo, que obviamente regula la administración pública en una relación de subordinación. Por eso es que se considera que la administración pública tiene la potestad de autotutela, la potestad inclusive tiene el ius imperium, de poder disponer algo y que esa decisión sea de carácter obligatorio, y que si el administrado no lo cumple, la administración pueda ejecutar esa decisión. Entonces son relaciones de derecho público. Entonces, cuando el concepto nos dice, en el marco de las normas de derecho público, nos está diciendo que en el cumplimiento de la función administrativa, ¿no? Entonces, son declaraciones de las entidades que están dadas en el marco de las normas de derecho público, es decir, en cumplimiento de la función administrativa. La siguiente parte del concepto nos dice que están destinadas a producir efectos en los derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Y esto es una nota muy importante para identificar al acto administrativo, sabiendo que cuando dice que va a producir efectos, es que la decisión que contiene el acto administrativo es una decisión que necesariamente va a causar algún tipo de efecto en los derechos, intereses u obligaciones de los administrados. Por ejemplo, si tú solicitas una autorización y te conceden esa autorización, va a causar el efecto de que tú vas a poder ejercer una actividad. Sin embargo, si estamos ante el hecho de que te deniegan, igual te va a causar un perjuicio porque no vas a poder acceder a lo que estás solicitando. Otro ejemplo, si te imponen una sanción, va a causar un efecto en tus derechos, intereses u obligaciones, porque obviamente esta sanción te va a afectar de manera directa, ¿no? Entonces, es una nota característica del concepto que el acto administrativo tiene que causar efectos en los derechos e intereses, obligaciones de los administrados. Y la parte final del concepto de acto administrativo dice, en una situación concreta. Esta nota es lo que lo diferencia, esta nota final en el artículo, es lo que diferencia al acto administrativo del reglamento. Pues, porque el reglamento, ya les dije, no es en una situación concreta. No se emiten reglamentos para una persona. Los reglamentos, por su carácter normativo, son de aplicación general, mientras que el acto administrativo sí se aplica a una situación específica y concreta.
Esto, la composición que la ley nos da del concepto de acto administrativo. Miren, que no nos dice, no nos da una forma específica, y a veces lleva esto a la confusión, ¿no? No solamente en los administrados, sino también en algunos operadores, en algunos integrantes de la administración pública, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace referencia a la resolución y se cree que la resolución es un acto administrativo siempre. No. La resolución, por su estructura, es la mejor forma de expresar un acto administrativo. ¿Por qué? Porque por su forma y su orden podemos separar la motivación de la decisión y entender por qué está decidiendo en uno u otro sentido la administración pública. Pero ojo, y esto es algo que debemos entender bien, de repente les comparto un poco la experiencia que a nivel del proceso contencioso administrativo he tenido. No debemos dejarnos guiar nunca por la forma, ¿no? Vamos a ver, si tú formulas un pedido a una municipalidad, digamos a una municipalidad distrital, pequeña, y esta municipalidad te da la respuesta mediante una carta. Y en la carta, es una carta de 3 líneas. Y solamente te dicen, bueno, hemos evaluado su pedido y consideramos que no le vamos a aceptar lo que usted está pidiendo. Así de simple. Nos podemos hacer una pregunta y decir, ¿esa carta puede considerarse como un acto administrativo? ¿Esa carta se puede considerar como un acto administrativo? Y vamos a darnos cuenta de que no importa la forma, no importa que sea una carta. Vamos a analizar si esta carta de 3 líneas con la cual se está contestando al pedido del administrado, eso no es un acto administrativo, únicamente viendo el concepto que está previsto en la ley. Esa carta ¿es una declaración de la entidad? Sí. ¿Está dada en el marco de las normas de derecho público? Claro, está dando el cumplimiento de la función administrativa. ¿Va a producir efectos en los derechos o intereses del administrado? Es obvio que sí va a producir efectos porque le está denegando lo que ha pedido, ¿ya? En una situación concreta, sí, en una situación concreta, en la situación concreta del pedido específico que hizo ese administrado. Entonces, vamos a ver que esa carta, a pesar de las deficiencias de motivación y muchos defectos que podamos encontrar, es un acto administrativo a todas luces. Es un acto administrativo. Por eso no nos debemos dejar guiar por la forma, porque la ley, nuestra ley, no nos habla de resolución. A veces las entidades, y esto es un error en el que se incurre de manera común, pretenden eludir, ¿ya? Eludir eh, la impugnación por parte del administrado, emitiendo actos administrativos mediante formas diversas. No le contestes con una resolución, contéstale con una carta, porque seguramente una carta o un oficio, porque seguramente eso pues, no va a ser impugnable ni va a ser cuestionable porque no es una resolución. Y eso es una falsa creencia, porque si nosotros vemos la ley, no nos habla de una forma específica, nos habla de unos elementos básicos. Entonces, independientemente de la forma que nosotros podamos darle a un acto administrativo, este va a estar dado por si reúne o no los elementos del concepto. Les comento un caso. Hubo un concurso que se realizaba aquí en la Dirección Regional de Educación y, bueno, el concurso se estaba llevando a cabo, ya estaba en la etapa de evaluación curricular, luego del examen, y sucede que al día siguiente, los postulantes ven que en el franelógrafo de la entidad se había pegado un comunicado. Así un comunicado, en una hojabón, ¿no? Comunicado. La comisión de concurso de la Dirección Regional de Educación, ¿no? Del concurso número tal, comunica a los postulantes que se ha declarado la nulidad del concurso de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 10 de la 27444. Firman los miembros de la comisión. Pegado en el franelógrafo. La pregunta era, eso no era una carta, no era un oficio, mucho menos era una resolución. Cuando se indagó, no se había emitido ninguna resolución, ¿ya? Y surge la pregunta, ¿ese comunicado pegado en un franelógrafo será un acto administrativo? Y obviamente el ejercicio va a ser el mismo. ¿Es una declaración de la entidad? Sí. ¿En cumplimiento de la función administrativa? Sí. ¿Va a producir efectos en los derechos e intereses de los administrados? Es obvio que sí, en todos los que estaban concursando. ¿En una situación concreta? Sí, en un caso concreto de ese concurso.
es un acto administrativo, aunque lo veamos en la forma, claro, esto es una rareza, no estoy diciendo que esto sea lo correcto o que se pueda hacer, lo que estamos hablando es de la naturaleza del acto administrativo como decisión de la administración pública que produce efectos en los administrados. Entendido esto, entendido que el acto administrativo, ahora yo hablo siempre de documento, porque la norma habla de que los actos administrativos, dice, se expresan en forma escrita, salvo que la ley permita otra forma que deje constancia de ello, ¿no? Yo les comento, no hay, por lo menos no hay otra forma que no sea la escrita, ¿no? Uno diría un acto administrativo grabado en audio. Todavía la administración pública no emite así, siempre es la forma escrita. Entonces, cuando hablamos de forma escrita, hablamos de un documento. Claro, ahora, en tiempos de esta pandemia, seguramente dirán, no, pues ahora ya es el tema virtual, pero sigue siendo escrito, pues, ¿no? Sigue siendo escrito. Y la ley nos habla de los actos administrativos en su forma escrita. ¿Ya? Bueno, eso como una primera parte para que ustedes puedan comprender o entrar en conocimiento de la noción del acto administrativo y su definición a través de la 27444. Ahora, una vez que entendemos qué es el acto administrativo, cómo está diferenciado, vamos a decirlo así, cómo se diferencia de las otras formas de expresión de la función administrativa y entendemos el concepto que ha brindado la ley, nos toca ahora hablar sobre sus requisitos de validez, pues, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los requisitos de validez que debe tener un acto administrativo, obviamente, pues, para mantener esa validez, ¿no? Y no ser declarado nulo? Los requisitos que ha previsto la propia ley, en este caso en el texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo 004, tenemos que los requisitos de validez son 5, ¿no? Nos habla de la competencia, lo que le conoce como objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? De la competencia. El acto administrativo, su primer requisito de validez es competencia, y está referido a la competencia del funcionario que emite el acto. Obviamente, el acto administrativo, cuando nos habla de requisito de validez competencia, se está refiriendo a que el acto administrativo haya sido emitido por un funcionario al cual le corresponde emitir ese acto. Primero, porque ese funcionario esté bien y correctamente designado por la autoridad competente. Segundo, que la materia que se está decidiendo en ese acto administrativo le corresponda conocer a ese funcionario. También que sea competente territorialmente, por jerarquía, por cuantía, inclusive por tiempo, prevé la norma. Vamos a poner ejemplos para ir entendiendo esta figura de la competencia como requisito de validez del acto administrativo. La competencia por razón de materia, obviamente, ¿no? Por los sectores que tenemos, en los que tenemos divididos la administración pública, es fácil comprender eso, ¿no? No podría otorgar, por ejemplo, una autorización para prestar servicio de transporte público el director regional de salud, ¿no? Cada uno ve una materia distinta, su competencia está delimitada por los asuntos que la norma ha establecido que ese funcionario debe conocer. La competencia por razón de territorio es mucho más fácil de comprenderla, pues no está circunscrita al ámbito territorial en el cual ese funcionario ejerce sus funciones, ¿no? De la misma forma, el director de transportes de Junín no podría dar una autorización dentro del ámbito de Huancavelica, ¿no? O sea, cada quien en su ámbito territorial. Cuando hablamos de la competencia por razón de jerarquía, por ejemplo, vamos a ver, y yo les comento los casos que había acá, tiene que ver por la delimitación de órdenes jerárquicos que existen dentro de la administración y las distintas competencias que les han sido atribuidas tanto al funcionario subordinado como al funcionario superior. Ejemplo, un recurso de apelación. Si, digamos, el funcionario subordinado emite una norma en la cual, bueno, no emite una norma, emite una decisión, un acto administrativo, y el administrado lo cuestiona mediante un recurso de apelación, porque el administrado se siente perjudicado o se siente afectado, entonces, a quien le corresponde resolver ese recurso de apelación es al superior jerárquico. ¿Qué pasa si
el recurso de apelación es resuelto por el funcionario de primera instancia o el funcionario subordinado. Pues ahí lo que va a suceder es que ahí está no puede invadir la competencia del superior. Hay una competencia por jerarquía. Hay asuntos que le corresponde resolver al subordinado y hay asuntos que debe resolver el funcionario superior. La competencia por razón de cuantía está marcada más ya por el monto del asunto que se discute. Por ejemplo, en los casos de contrataciones del Estado, ¿no? Existen los recursos de apelación que deben ser resueltos de acuerdo a la cuantía. Por ejemplo, un recurso de apelación contra el otorgamiento de una buena pro. La norma, la ley de contrataciones ha establecido que si el valor de la contratación tiene un monto, la apelación la conoce el titular de la entidad. Podría ser, en el caso de una municipalidad, el alcalde. Y si el valor de la contratación excede o es mayor, lo tiene que conocer, pues, el tribunal del OCE. Es decir, que aquí vemos una clara distinción en lo que es la competencia por razón de cuantía. Ahora, además, la 27444, en materia del requisito de validez llamado competencia como requisito de validez, en el caso de los órganos colegiados, o lo que nosotros entendemos como funcionarios o órganos colegiados o tribunales administrativos, en materia de competencia le exige no solamente estar correctamente designados y ser competentes por materia, territorio, cuantía, sino que a los órganos colegiados, a los que conocemos como los tribunales administrativos, como el tribunal de Indecopi, se le exige además los requisitos de sesión, quórum y deliberación. ¿Por qué? Porque estos órganos colegiados no es un funcionario el que decide, sino es un grupo de funcionarios los que conforman ese tribunal y adoptan esa decisión. Y para garantizar la competencia de esta decisión, se necesita acreditar que este tribunal administrativo, es decir, los integrantes de este tribunal, hayan reunido los requisitos de sesión, es decir, la convocatoria y reunión, ¿ya? Quórum, es decir, reunir el número mínimo para tomar una decisión, y la deliberación, es decir, la discusión del tema y la votación para adoptar una decisión, ¿ya? Entonces, en el caso de autoridades unipersonales, que son la mayoría, se exige, pues, que el funcionario sea correctamente designado, que su designación esté vigente, que sea competente por materia, territorio, cuantía, pero en el caso de órganos colegiados, además de lo primero, además se le exige que haya cumplido con los requisitos de sesión, quórum y deliberación. Si se ha cumplido con estos requisitos, podremos decir que el acto administrativo emitido por una autoridad tiene competencia. Tiene competencia, el primer requisito de validez. El segundo requisito de validez está dado por el llamado objeto o contenido. Es decir, aquello que se decide, ¿no? Aquello que se decide en el acto, la parte de la decisión. Y nos habla de que este objeto contenido debe ser preciso, debe ser lícito, debe ser posible jurídico, físicamente, ¿no? Entonces, nos habla de que un acto administrativo debe contener un objeto, es decir, una decisión, la parte de la decisión, y esta debe ser precisa. Vamos a indicar, si se otorga un permiso, debe indicarse para qué es el permiso, por qué tiempo es el permiso, qué le va a permitir el permiso al administrado, ¿no? Debe ser preciso, debe ser lícito, es decir, que aquello que quede autorizado o aquello que otorgue, o aquello que decide en general, porque podría ser también una sanción, sea lícito, sea apegado al ordenamiento jurídico, ¿no? Y obviamente tiene que tener una realización posible, tanto física como jurídicamente. Entonces nos habla de que cuando un acto administrativo tenga un objeto que reúna estas condiciones, podremos tener la certeza de que se trata de un acto administrativo que cumple el requisito de validez llamado objeto. También se le conoce como contenido, ¿no? El siguiente requisito de validez que prevé nuestra norma es el llamado finalidad pública. Esto es esencial, ¿no? Atendiendo a que el propio derecho administrativo estudia la administración pública y la principal finalidad de la administración pública es la prestación del servicio y la atención del interés general, sabremos que la emisión de un acto administrativo siempre va a conllevar una finalidad pública, es decir, se pretende perseguir una finalidad siempre
que atienda al interés público cuando se emite un acto. Y aquí quiero ser claro, no me refiero a la finalidad o al fin que le va a dar el administrado al acto administrativo. Por ejemplo, si yo otorgo un permiso para un restaurante, no me refiero a que la finalidad de este acto va a ser la prestación del servicio de comida o de alimentación. No, lo que haga el administrado con el acto para que lo utilice el acto, el permiso, es la actividad que seguramente será sujeta a fiscalización, pero no me refiero a esa finalidad pública, me refiero a para qué se emite una autorización. Y una autorización tiene la finalidad pública de emitirse para regular y controlar, porque cuando yo emito una autorización estoy dando un mensaje no solamente al administrado al cual le concedo, sino también al resto. Al resto le digo, si tú no obtienes una autorización de mi parte, si tú no obtienes mi permiso, entonces tú no puedes prestar este servicio que estás queriendo, ¿no? ¿Ya? Y yo le estoy otorgando a él porque él ha cumplido los requisitos que yo exijo para otorgar ese tipo de permisos. En este caso, la finalidad pública siempre va ahí. Por ejemplo, en el caso de una sanción, la sanción, ¿cuál será la finalidad pública de un acto administrativo de sanción? Su finalidad pública será corregir conductas, pues, ¿no? Porque uno, ¿para qué emite una sanción? ¿Cuál es la finalidad de emitir una sanción? Es corregir y evitar que esa conducta que es nociva, que porque seguramente ha atentado o ha infringido alguna norma, no se vuelva a repetir. Entonces, esa será la finalidad pública. Siempre debemos ver que el acto administrativo debe perseguir una finalidad de orden público. Y se nota más acá el profesor Morón Urbina en su libro, que es la Biblia del derecho administrativo, porque en todas las entidades se tiene por lo menos un ejemplar, que es comentarios a la ley del procedimiento administrativo general, aclara, ¿no? Y nos explica un poco acerca de la finalidad pública, diciéndonos en qué casos la finalidad pública se distorsiona, es decir, en qué casos la finalidad pública no se cumple. Nos habla de que los casos básicamente son tres. Cuando la finalidad pública dice, en realidad no es tal, sino que hay una finalidad personal. Por ejemplo, cuando un funcionario público emite una resolución con un interés directo, digamos, una sanción por una cuestión de revancha o de venganza. Allí vamos a ver que ese acto administrativo está ocultando una finalidad personal. O cuando se pretende, dice, favorecer con el acto administrativo a un tercero, ya no se está actuando en busca del interés público, sino atendiendo a un favorecimiento a un tercero. Y la otra, un poco más compleja, nos habla de que también se distorsiona la finalidad pública cuando una finalidad pública se cambia por otra que no le corresponde. Digamos que la autoridad administrativa utilice las sanciones de multa como método de recaudación, ya atendiendo a que su finalidad fuera la recaudación económica y no pues corregir conductas. ¿A qué me refiero? A que no es que no pueda recaudar a través de las multas, seguramente significan un ingreso para la entidad las multas, pero lo ideal sería que no se recaude ninguna multa porque, digamos, esto implicaría que las cosas están marchando bien y no tienen por qué sancionarse, ¿no? Entonces, la finalidad pública de una sanción de multa siempre va a ser la de corregir una conducta. Su finalidad no va a ser obtener la recaudación. No es a lo que apunta la emisión de una multa, ¿no? La entidad no emite la multa únicamente para, para, para recaudar dinero, sino para corregir la conducta. Entonces, en estos casos podríamos ver que la finalidad pública de un acto administrativo como requisito de validez estaría en cierta medida distorsionándose, ¿no? El otro requisito de validez del acto administrativo que está previsto en la 27444 es la motivación. Sobre este particular, el Tribunal Constitucional ha sido bastante categórico, ¿no? Inicialmente se hacía un tratamiento de la motivación como una exigencia de orden judicial. Es decir, que la motivación como deber u obligación se le atribuía de manera exclusiva al Poder Judicial, es decir, sus decisiones judiciales motivadas, ¿no? Pero ya eso ha sido superado hace muchos años, cuando el Tribunal Constitucional ha indicado que el deber de motivación de las decisiones también se extiende a la administración pública. Es decir, la administración pública también está obligada a motivar sus decisiones. También está obligada a motivar sus decisiones. Y este requisito de validez es muy importante porque permite al administrado
conocer los motivos, las razones, ¿ya? Los argumentos que ha utilizado la entidad administrativa para decidir en uno u otro sentido. Claro que esto se ve mucho más claro, pero, valga la redundancia, se ve mucho más, es más evidente en el caso de los actos administrativos desfavorables, pues, ¿no? Si, digamos, el administrado ha sido sancionado mediante un acto administrativo, una resolución, el administrado va a saber cuáles son los motivos o fundamentos por los cuales ha sido sancionado, cuál es la razón que lo ha conllevado a ser sancionado, ¿no? Y seguramente eso le permitirá estructurar correctamente su derecho a la defensa. En la medida que podrá contravenir o cuestionar esas razones o esos fundamentos que está teniendo la entidad para sancionarlos, ¿no? Ya, como una garantía. Entonces, en este sentido, además de ser un requisito de validez del acto administrativo, vamos a ver que la motivación se constituye en una garantía, ¿ya?, constitucional de la defensa del administrado, ¿no? Es decir, que garantice su derecho a la defensa del administrado. Y la administración pública tiene esta obligación de motivar sus decisiones, pues, ¿no? Y, por lo tanto, se exige como requisito de validez, ya a nivel legal, que el acto administrativo, atendiendo que es una decisión, se encuentre debidamente motivado. El último requisito de validez es el procedimiento regular. Es curiosa la incorporación de este requisito de validez del acto administrativo, porque si lo vemos de este modo, el procedimiento regular no es algo que esté en el acto mismo. O sea, es decir, si tú revisas un acto administrativo, no vas a poder saber tú o analizar a plenitud el procedimiento del cual deviene. Y para ello también es importante que entendamos qué es el procedimiento administrativo, ¿no? El procedimiento administrativo, que seguramente es el tema que se va a desarrollar en la siguiente sesión, es el conjunto de actos y diligencias que se realizan o se tramitan en las entidades y que su finalidad es emitir un acto administrativo, ¿no? Emitir un acto administrativo. Entonces, cuando nos habla de requisito de validez, procedimiento regular, obviamente no se refiere a un procedimiento regular, ¿no?, ni bien ni mal, sino que nos está diciendo claramente un procedimiento que no tenga irregularidades, sin irregularidades. El legislador ha querido que, como requisito de validez, el acto administrativo sea emitido como producto de un procedimiento que no tenga irregularidades, un procedimiento regular. Entonces, si nosotros vemos que el acto administrativo ha sido emitido como parte de un procedimiento que ha tenido muchas irregularidades, sabremos que este acto administrativo no tiene uno de sus requisitos de validez, llamado el procedimiento regular, porque eso es lo que exige la norma al acto administrativo. ¿Ya? Entonces, analizando o recapitulando, podemos ver que los requisitos de validez que la norma ha establecido para el acto administrativo son la competencia, el objeto o contenido, la finalidad pública, la motivación y el procedimiento regular. Ahora vamos a ver, y esto es un tema importante, la motivación, perdón, las causales de nulidad del acto administrativo. O sea, vamos a hablar acerca de la validez del acto administrativo. El artículo 9 de la 27444 del texto único ordenado, que seguramente ustedes manejan muy bien, nos narra o nos describe lo siguiente, ¿no? Que el acto administrativo será válido en tanto su nulidad no haya sido declarada por una autoridad administrativa o judicial. Nos está diciendo que el acto administrativo goza de una presunción de validez. No basta que el acto administrativo tenga un vicio de nulidad para que consideremos que ya es nulo. No, su nulidad debe ser declarada por una autoridad, ya sea en sede administrativa, a través de un recurso o a través de la nulidad de oficio, o en sede judicial, seguramente en virtud de un proceso contencioso administrativo, o también recurriendo a un proceso de orden constitucional. Entonces, cuando la norma nos refiere que el acto administrativo goza de una presunción de validez,
sabremos que el acto administrativo va a ser válido hasta que su nulidad no haya sido declarada. Es más, el artículo 8 nos dice claramente que es válido el acto administrativo emitido conforme al ordenamiento jurídico. Es una verdad de perogrullo muy evidente, muy obvia, creo, pero que nos hace entender que si el acto administrativo ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico, es decir, cumpliendo con sus requisitos de validez, con un procedimiento regular, emitido por autoridad competente, entonces sabremos que el acto administrativo es válido y va a permanecer válido hasta que no haya sido declarado nulo mediante una o por decisión de una autoridad administrativa o por una autoridad judicial. Pero, y esto es lo importante, ¿no? El artículo 10 de la 27444 nos habla ya de los vicios de nulidad. Lo curioso es que nos dice, ¿no? Son vicios de nulidad del acto administrativo o son vicios que causan la nulidad de pleno derecho, ¿no? En el acto administrativo, y nos hace una enumeración de vicios previstos o contenidos en la ley y que consideramos que son los vicios que afectan al acto administrativo. Pero su nulidad no es de pleno derecho, sino que sabemos que todavía esto tiene que ser declarado por una autoridad administrativa o judicial. Y nos señala lo siguiente. Nos dice, vicios de nulidad. La contravención a la Constitución, a la ley o a las normas reglamentarias como primera causal de nulidad. Aquí es importante detenernos, ¿no? Y analizar este primer vicio que el legislador ha decidido incorporar en el acto administrativo. Y nos vamos a dar cuenta que este primer vicio tiene una redacción muy amplia. Si analizamos el artículo 8, que nos dice, es válido el acto administrativo emitido conforme al ordenamiento jurídico. Y en el primer inciso de las causales de nulidad nos dice, son vicios de nulidad la contravención a la Constitución, a la ley o a las normas reglamentarias. La Constitución, la ley y las normas reglamentarias son pues el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, yo creo que acá la redacción fue demasiado amplia, ¿no? Nos dice que si el acto administrativo contraviene la Constitución, contraviene la ley o contraviene las normas reglamentarias, eso es un vicio de nulidad. Pero es un vicio redactado de manera tan amplia que los demás vicios, que vamos a analizar ahora también, están incluidos en ese primer vicio. Vamos a verlo, ¿no? Bueno, es fácil entender, ¿no? Y yo creo que es muy evidente cuando dice, si el acto administrativo contraviene la Constitución, o contraviene la ley, o contraviene alguna norma de orden reglamentario, será un vicio de nulidad. Eso es fácil entenderlo. Porque obviamente se entiende que el acto administrativo debe estar emitido en atención al ordenamiento jurídico. Pero en la segunda causal de nulidad, nos dice que también es causal de nulidad el defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez. Es decir, nos está diciendo que también será una causal de nulidad si el acto administrativo no tiene uno de sus requisitos de validez o tiene este requisito con algún defecto, ¿ya? Pero si hacemos una interpretación, yo creo, fácil y nos ponemos a pensar en sencillo y decimos, el defecto u omisión de sus requisitos de validez es una causal de nulidad. Pero los requisitos de validez, ¿dónde están exigidos? ¿Dónde están previstos? En la ley. ¿En qué ley? En la 27444. Entonces, un acto que no cumple con sus requisitos de validez, ¿contraviene la ley? Sí, contraviene la ley, la 27444. ¿Y contravenir la ley no era acaso la causal primera, la contravención a la Constitución, a la ley? O sea, vemos que la primera causal absorbe en realidad a todas, ¿no? Es una causal de orden muy genérico, ¿no? Lo mismo sucede cuando vemos el inciso 3. Claro que el inciso 3 de la 27444, del artículo 10, en sí no nos describe por su redacción una causal, sino nos habla, dice, ¿no? Los actos expresos, los que resulten de aprobación automática o por silencio positivo. No nos está diciendo que esos actos son nulos. Nos está diciendo, considero yo, qué tipos de actos pueden ser declarados nulos. ¿Qué tipos de actos pueden ser declarados nulos? Y allí tenemos, dice, los actos expresos, que son la mayoría, es decir, el acto administrativo escrito, notificado al administrado, actos expresos.
Los que resulten de aprobación automática. Sabemos, y bueno, lo vamos a ver con mayor detenimiento seguramente en la sesión siguiente, los tipos de procedimiento que existen en la ley. Existe un procedimiento de aprobación automática y el procedimiento de evaluación previa. El procedimiento de aprobación automática es aquel en el cual el administrado presenta los requisitos, ¿ya? Pero en el mismo instante de que presenta, ese procedimiento ya está aprobado. Su aprobación es automática. No requiere el administrado que se emita una respuesta, sino que ese procedimiento está aprobado con la sola presentación. Mientras que los procedimientos de evaluación previa, que es los que más conocemos nosotros, son los procedimientos en los cuales el administrado presenta una solicitud. Esto va a ser materia de una evaluación por parte de la autoridad y dentro de un plazo tendrá que emitir una decisión, pues, ¿no? Eso es su procedimiento de evaluación previa y el otro es el procedimiento de aprobación automática. El artículo 3 del inciso 3 del artículo 10 de la 27444 nos hace referencia a lo siguiente. Nos dice los actos expresos, los que resulten de aprobación automática, o sea, el acto de la aprobación automática, o por silencio positivo. Ahora nos ponemos a pensar en la figura del silencio administrativo, que es una figura muy interesante creada en favor del administrado, ¿no? Que para que el administrado no tenga que soportar la morosidad de la administración pública, se ha creado el silencio, es decir, la autoridad, conforme se establece inclusive en el derecho constitucional de petición, debe responder dentro de un plazo, bajo responsabilidad, pero el silencio le brinda la posibilidad al administrado de que si la administración pública no cumple con su deber de responder dentro de ese plazo, él puede entender que su solicitud ha sido o aprobada o denegada, según sea silencio positivo o silencio negativo, ¿ya? Entonces, acá vamos a hablar específicamente del silencio positivo, es decir, que en el caso en el cual el administrado ha presentado un pedido, ha esperado el término de ley, dentro de ese término de ley no se ha dado una respuesta y el administrado ha decidido acogerse al silencio positivo. Vale decir, el silencio positivo únicamente es aplicable en los procedimientos de evaluación previa. En el procedimiento de aprobación automática no, porque ahí no hay ningún plazo. En el procedimiento de evaluación previa. Entonces, si analizamos con detenimiento este artículo 3 o este inciso 3 del artículo 10, vamos a ver que se está haciendo referencia a los tipos de actos, ¿no? Al acto expreso, que es el más conocido, el que estamos desarrollando, al acto que resulta de aprobación automática, que es un acto también ficto, porque no hay en sí un documento emitido, o al que resulta de silencio positivo, que tampoco tiene una expresión documental, sino que es un acto ficto, se conoce como acto ficto. Nos está diciendo que estos tres tipos de actos pueden ser declarados nulos. Pueden ser declarados nulos. ¿Cuándo serán declarados nulos? Y la misma norma nos da la respuesta, ¿no? Dice, ¿no? Cuando sean contrarios al ordenamiento jurídico. Otra vez nos ponemos a pensar, ¿no? Los actos expresos, los que resulten de aprobación automática o por silencio positivo, cuando sean contrarios al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, pues, el que está compuesto por la Constitución, la ley y las normas reglamentarias. Otra vez retrocedemos y analizamos el inciso 1 y nos damos cuenta que en el inciso 1 ya estaba regulado o estaba previsto eso, ¿no? O sea, es como que la misma causal de manera repetitiva. Entonces, nos está diciendo el inciso 3 que el acto administrativo podrá ser declarado nulo, ¿ya? Podrá ser declarado nulo cuando contravenga al ordenamiento jurídico. O dice cuando le falten los requisitos o trámites necesarios para su validez, ¿ya? Esa es la tercera causal. Y la cuarta causal de nulidad que prevé nuestra norma es la causal denominada o llamada, o la causal de que el acto administrativo sea constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de la misma. Aquí hay dos supuestos que tenemos que ver o comprender. Vamos a brindar algunos ejemplos para entender. Dice, el acto administrativo sea constitutivo de infracción penal, vamos a pensar en un delito, ¿ya? O se dicte como consecuencia del mismo. Hay dos supuestos. El primer supuesto es en que el acto mismo sea la materialización del delito o el acto sea dictado como consecuencia de un delito anterior. Vamos a dar un ejemplo. Digamos, en un caso de un delito de abuso de autoridad y vamos a referirnos a la imposición de una sanción arbitraria, obviamente,
el delito de abuso de autoridad se va a materializar con la sanción. ¿Y dónde va a estar plasmada esta sanción? En el acto administrativo. ¿Ya? Entonces podemos decir que el acto administrativo es el constitutivo de infracción penal. En el otro caso nos habla de que se dicte como consecuencia de la misma, es decir, en el segundo ejemplo nos habla de que el acto administrativo, el acto ilícito se encuentra previo a la emisión. El acto administrativo es consecuencia de un delito. Es fácil entender esta figura a través del cohecho, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo soborno, pago una coima a un funcionario para que el funcionario me emita el acto, ¿ya? En este caso, el acto administrativo, ¿ya? Es producto de un delito. Se ha cometido un delito para que se emita el acto. Entonces, serían los dos supuestos. En uno, el acto administrativo en sí es constitutivo de infracción penal. En el segundo, el acto administrativo se ha dictado como consecuencia de un delito. Estas son las causales que a grandes rasgos nos brinda nuestra ley 27444, desarrollando como las causales que se invocan para pedir la nulidad de un acto administrativo. Pero aquí viene un tema interesante, ¿no? Y que ha sido materia de modificación, ¿no? En la última gran modificación que ha sufrido nuestra ley 27444, que justamente es la modificación que ha dado origen a la necesidad de emitir un nuevo texto único ordenado, se ha modificado la parte de la regulación de la nulidad, ¿no? Es decir, de cómo se pide la nulidad, cómo los administrados deben pedir la nulidad. Se acostumbraba antes, inclusive durante los primeros años de la 27444, por la costumbre, pedir la nulidad de un acto administrativo a través de una solicitud simple, ¿no? Solicito la nulidad de tal resolución, de frente. Pero nuestra 27444 nos ha regulado, nos dice, los administrados deben pedir la nulidad por intermedio de los recursos impugnatorios. Es decir, conmina al administrado a que si quiere cuestionar la nulidad de un acto, deba utilizar uno de los recursos. Esto, ojo, lo sujeta al administrado al plazo, porque sabemos que los recursos impugnatorios, que en este caso, en la 27444 quedan el recurso de apelación y el de reconsideración, porque en la modificación también se casi extinguió el llamado recurso de revisión, están sujetos a un plazo, es decir, para poder impugnar, para poder reconsiderar o para poder apelar una resolución, es indispensable hacerlo dentro de un plazo, ¿no? Entonces, cuando la norma le dice al administrado que deberá pedir la nulidad utilizando uno de los recursos, él le está diciendo en otras palabras que deberá utilizar una reconsideración o una apelación cuando quiera conseguir la nulidad de un acto administrativo. Bajo este punto de vista, vamos a ver que quién en todo caso es la autoridad competente para resolver la nulidad. Bueno, si es que ha sido a través de un recurso de reconsideración, la propia norma nos dice que será el mismo funcionario emisor. Es decir, si el administrado pide la nulidad de un acto administrativo utilizando un recurso de reconsideración, la autoridad que deberá conocer ese recurso será la misma autoridad que emitió el acto viciado. Mientras que si el administrado solicita o pide la nulidad utilizando un recurso de apelación, ya no podrá ser la misma autoridad la que resuelve el pedido, sino tendrá que ser el superior jerárquico. Esto por un lado. Ahora, pero nos habla en el mismo artículo, este es el artículo 11 ya de la 27444, nos habla de la posibilidad de la nulidad de oficio. Es decir, que el acto administrativo pueda ser declarado nulo por decisión de la propia entidad, sin que exista un pedido del administrado. Y esto es un caso muy recurrente porque se considera, porque se ve mucho en la práctica que la autoridad se da cuenta de su propio error, se da cuenta que quizás ha emitido un acto administrativo que tiene causal de nulidad y necesita dejarlo sin efecto. Claro, estos casos se presentan porque seguramente el acto administrativo le concede algún beneficio al administrado, pues, ¿no? Y obviamente el administrado, contento con el beneficio que obtiene por este acto administrativo, no va a solicitar la nulidad.
Al contrario, querrá pues que el acto administrativo permanezca de manera indefinida. Y es aquí donde la administración pública tiene que hacer uso de esta potestad, conocida como potestad de revisión de oficio, que le permite declarar la nulidad de sus propios actos. Y entonces hacemos una diferencia. Existe una nulidad a pedido de parte, es decir, la nulidad que hace el administrado utilizando los recursos impugnatorios, tanto de reconsideración como de apelación. Y por otro lado, tenemos una nulidad también conocida como nulidad de oficio, es decir, la que hace la propia autoridad administrativa sin que exista una solicitud en específico por parte del administrado. Entonces, tenemos dos tipos de nulidad, ¿no? Y ahora, el tratamiento es distinto. Les decía, cuando el administrado pide la nulidad a través de un recurso de reconsideración, lo resuelve la propia autoridad que emitió el acto viciado. Si lo pide de apelación, la autoridad superior. En el caso de la nulidad de oficio, por regla general establecida en el artículo 11 de la 27444, quien deberá declarar la nulidad será la autoridad jerárquicamente superior de quien emitió el acto. Pero también nos habla de un supuesto. Dice, en el caso de que la autoridad que haya emitido el acto no esté subordinada, es decir, no esté sometida a subordinación jerárquica, no tenga un superior, vamos a hablar de ejemplos locales, ¿no? Como un alcalde, administrativamente es la máxima autoridad de una entidad y no tiene superior, entonces la nulidad podrá ser declarada por decisión de esa misma autoridad. ¿Ya? En ese caso, ¿no? La nulidad de oficio podrá ser declarada por el mismo funcionario cuando este funcionario ya no tiene un superior jerárquico, ¿no? Ese es el tratamiento. Claro, la diferencia en plazos es abismal, ¿no? Mientras que la autoridad administrativa goza de un plazo, según lo establecido en el artículo 213 de la 27444, goza de un plazo de 2 años, para declarar la nulidad de sus actos. El administrado solamente tiene 15 días hábiles. La autoridad inclusive, si ese plazo se le venciera, es decir, si la autoridad administrativa no pudiera declarar la nulidad de oficio dentro de ese plazo, todavía tiene la posibilidad de en 3 años más poder acudir al proceso contencioso administrativo en lo que se le denomina el proceso de lesividad, para pedirle a la autoridad judicial, pedirle al Poder Judicial que le conceda la nulidad del acto administrativo, ¿no? Ahora, vista bien así la figura, no ofrece mayores complicaciones, pero ya seguramente cuando desarrollemos con amplitud o con la amplitud que nos permite, ¿no? Porque tenemos que ser también concretos. En el curso siguiente, en el curso que es de procedimiento administrativo, vamos a desarrollar con detenimiento esta figura, ¿no? En lo que es parte del procedimiento administrativo. Bueno, hablando de nulidad, les decía que la autoridad que declara la nulidad ha estado establecida según quién pida la nulidad, pues no, si es el administrado o si es la propia administración pública. Esto en cuanto a nulidad. Vamos a hablar ahora de eficacia del acto administrativo. El acto administrativo, vamos a ver primero en qué consiste o qué es la llamada eficacia, ¿no? La llamada eficacia. La llamada eficacia es la producción de efectos jurídicos. Es decir, ¿desde cuándo el acto administrativo ya produce sus efectos? ¿Desde cuándo? Y tenemos que diferenciarlo, no puede haber confusiones, no podemos, no podemos mezclar los conceptos entre lo que es validez y eficacia. Es decir, nos preguntamos en primer lugar, ¿un acto administrativo puede ser válido pero ineficaz? ¿O un acto administrativo puede ser inválido y eficaz? ¿O es lo mismo ser inválido que ser ineficaz? Ya, por definición, no son lo mismo. Están referidos a cosas distintas. Un acto administrativo sí puede ser válido, pero ineficaz. Bueno, esto, a ver, lo explico de una manera sencilla.
El acto administrativo podrá ser válido pero ineficaz, porque el acto administrativo válido va a ser aquel que ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico, pero la eficacia, la producción de sus efectos va a estar sujeta al tema de la notificación. Es decir, el acto administrativo va a ser válido siempre y cuando, o es decir, va a ser eficaz a partir del día siguiente de la notificación. Es decir, la eficacia está sujeta a la notificación del acto, para que el acto sea eficaz, ¿ya? El acto puede ser perfectamente válido, pero si, digamos, no ha sido correctamente notificado, aún será ineficaz, porque no producirá sus efectos, no producirá sus efectos. En cuanto al tema de la eficacia, hay que entender, primero, la regla general. La regla general de la eficacia de un acto administrativo está ceñida a la notificación. Es decir, el acto administrativo será eficaz a partir de su notificación. Y ya partiendo de ese punto vamos a ver que existen dos excepciones que debemos conocer y dominar para entender acerca de la eficacia del acto administrativo. Y las dos excepciones van a estar dadas por: si el acto administrativo le otorga algún beneficio al administrado, es decir, es un acto favorable para el administrado, entonces ya no va a tener que esperar a la notificación. El acto administrativo va a ser eficaz según lo que establece la 27444 en el artículo 16. Va a ser eficaz desde su emisión, desde la fecha de la emisión. Ojo, siempre y cuando el acto administrativo le otorgue algún beneficio al administrado. Será eficaz a partir de su emisión. ¿Ya? Ahora, en cuanto al tema de la segunda excepción nos dice, y esto parece medio de locos, el acto administrativo podrá ser eficaz antes de su emisión. Es decir, el acto administrativo podrá tener efectos antes de ser emitido. Ya, entonces uno diría, no, pues no. Si no ha sido emitido el acto administrativo, no puede producir efectos, ¿no? Porque no ha sido emitido. No, pero vemos que sí. Y vamos a dar ejemplos de ello, ¿no? Que el acto administrativo sí puede tener eficacia antes de su emisión. Y esto viene dado por lo siguiente. El ejemplo que más claro explica o fundamenta esto es el tema pensionario, ¿no? Una persona solicita a la ONP su pensión, porque, digamos, ya ha cumplido los dos requisitos para obtener una pensión: la edad y los años de aportación. Entonces, digamos, el día 13 de octubre, 13 de octubre del 2019, esta persona ha cumplido ya los 65 años y los 20, bueno, ya tenía 20 años de aportación y solo esperaba cumplir la edad. Entonces, el 13 de octubre cumple su edad y ya reúne los dos requisitos. El mismo día, 13 de octubre, ya, o un día antes, digamos el 12, así, presenta su solicitud para obtener una pensión de jubilación. Obviamente, la ONP, como parte de su procedimiento, realiza verificaciones y constataciones de los aportes para saber si en efecto el administrado ha reunido los aportes o si va a tener que suponer que estos existieron y va a tener que cargarlos al empleador que debió pagarlos. Entonces, si consideramos ello, ese procedimiento de inspección y revisión de la ONP conlleva un espacio de tiempo bastante amplio, bastante largo, extenso. Y ello va a hacer que exceda seguramente el plazo del administrado de los 30 días. Van a pasar los meses y va a llegar, digamos, el mes de enero del 2020. Vamos a hablar antes de la pandemia. En enero del 2020 se emite la resolución que le otorga su pensión a esta persona que lo pidió el 13 de octubre. Sale la resolución y le otorga la pensión. ¿A partir de cuándo le otorgará la pensión? ¿Del 20 de enero en adelante? ¿De octubre en adelante? ¿De cuándo en adelante? Bueno, la norma dice que uno tiene derecho a pensión a partir de que cumpla los dos requisitos, que estos dos requisitos concurran. Es decir, a partir del 13 de octubre la persona debía tener su pensión. Y esto es lo que hace la ONB, pues emite y dice, ¿no? Otórguese pensión de jubilación a partir del 13 de octubre.
Por eso es que se generan los devengados, es decir, se le pagan las pensiones de octubre, noviembre, diciembre, hasta enero. ¿Ya? Hasta enero. Este acto administrativo que ha sido emitido el 20 de enero va a tener efectos antes del 20 de enero, porque el otorgamiento de pensión se va a hacer hacia atrás. ¿Ya? Y vamos a ver un caso en el cual el acto administrativo tiene eficacia antes de su emisión. Otro caso más común y que siempre ocurre en la administración pública son el tema de los permisos o las licencias, ¿no? A veces uno pide una licencia por capacitación, faltando una semana, ¿no? Con la anticipación que te pide el empleador, y llegado el día no ha salido tu resolución. Entonces tú haces uso de esa licencia cuando tú, claro, lo que le conocen como el efecto retroactivo, exactamente, muy bien, muy bien. Haces uso de esa licencia y una vez que has hecho uso de la licencia, ya estás, ya has vuelto inclusive de tu capacitación y recién sale tu resolución de otorgándote la licencia respectiva. Y ahí vamos a ver pues que el acto administrativo se debe emitir con una fecha, otorgándote permiso por días que ya pasaron. Esto es una forma de decir que el acto administrativo puede tener también efecto retroactivo, es decir, efecto hacia atrás. Pero ojo, este acto administrativo con eficacia anticipada a la emisión está sujeta a unas condiciones. No quiere decir que alegremente podamos emitir actos administrativos que tengan eficacia antes de su emisión. No, el propio artículo 17 del texto único ordenado de la 27444 nos habla y nos regula cuáles son los requisitos para que se pueda dar un caso de eficacia anticipada a la emisión. Ojo, diferenciemos. Hablé yo de la eficacia hasta la emisión. Es decir, cuando el acto administrativo otorgaba algún beneficio al administrado, entonces se entendía que la eficacia era desde la emisión, sin necesidad de requisitos. Basta que le otorgara algún beneficio, el acto administrativo era eficaz desde su emisión. Si el acto administrativo no le otorga ningún beneficio al administrado, la regla general, desde la notificación en adelante. Pero el caso de la eficacia de un acto administrativo antes de su emisión, ya nos presenta un caso distinto, porque debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos según lo que nos establece el texto único ordenado? Primero, que esta eficacia anticipada sea más beneficiosa, ¿ya? Claro, si nos ponemos a pensar en el caso del pensionista, vamos a concluir en que definitivamente sí, es más beneficioso, porque si le otorgamos la pensión desde enero, lo estamos perjudicando en su derecho, ¿no? Entonces, primero, que sea más beneficiosa esta eficacia anticipada para el administrador. Segundo, que no lesione derechos de terceros, que no perjudique derechos de terceros, es decir, el aplicar la eficacia anticipada no pueda lesionar ni perjudicar el derecho de terceros. Y el tercer requisito nos dice que a la fecha hasta donde uno pretende retrotraer ya existan el supuesto de hecho que justifica la existencia del acto. El supuesto de hecho justificativo, dice la norma, ¿no? ¿A qué se refiere? Que los elementos necesarios para que ese acto exista o que justifique su existencia ya estén previstos en esa fecha. Hablando en el caso del ejemplo que puse de la resolución de pensión. Les dije, el 13 de octubre el señor cumplía sus 65 años y como ya tenía sus 20 años de aportación, tenía derecho. Entonces, la resolución se puede emitir desde septiembre, se puede retrotraer hasta septiembre, digamos, la eficacia de este acto administrativo. Pues la respuesta es no se puede retrotraer hasta septiembre. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en septiembre no existía el supuesto de hecho justificativo para el acto. ¿Ya? Esa es la regla que nos establece. Si tú quieres hacer eficacia anticipada, primero, lo tendrás que poner expresamente en el acto. En el acto, expresamente tendrá que decir que su eficacia es anticipada. Segundo, tiene que ser más beneficioso para el administrado. Tercero, no debe perjudicar derechos o intereses legítimamente tutelados a terceros. Y por último, que la fecha que has elegido hasta donde vas a retroceder los efectos del acto, ya debe existir el supuesto de hecho que justifica la existencia de este acto. Entonces, allí será posible, a nivel de eficacia, será posible que pueda
retrotraer los efectos del acto. Esto en cuanto a eficacia anticipada, ¿no? Para el tema de lo que es eficacia anticipada. Ahora, en el tema de la notificación, en el tema de la notificación del acto, vamos a ver pues que inicialmente, cuando se aprobó la 27444, la regulación de la notificación que nos hacía la 27444 era muy pobre, era muy pobre. Era un procedimiento prácticamente que no servía. Pero luego copiaron, se puede decir, para el tema de la notificación personal, la redacción del Código Procesal Civil, el método, ¿no? El método de notificación, de notificar, y si no encuentras, dejar un aviso. Algunos le dicen dejar la cédula de preaviso, ¿no? Y yo considero que eso es incorrecto, porque un preaviso sería, te voy a avisar que te aviso, algo así. No corresponde en mi opinión, ¿no? Cédula de aviso, un aviso de que vas a volver y luego ya pues efectuar o concretar la notificación. Recordemos que la figura de la notificación es una figura muy particular en el aspecto de que determina la eficacia del acto administrativo, A ver, un pequeño inconveniente. Me perdona un momentito, por favor. Bueno, quisiera pedirles, ¿no? Las disculpas del caso, más o menos en el tiempo hemos tratado de correr porque los temas en realidad son muy amplios y quedar abierto a a las preguntas que puedan formular acerca de los temas que hemos desarrollado, ¿no? Desde el acto, la definición del acto y todo. Así que los escucho, espero haber aportado con algo, ¿no? En este evento académico. ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, disculpe, quiero hacer una consulta. Bueno, este es un caso que me pasó en un trabajo respecto a los procesos de selección, por decir, de personal, una convocatoria. Cuando se presentó una nulidad por parte de un postulante, eh, hubo el tema de la discrepancia entre dos asesores legales, bueno, uno el interno y el externo, respecto a quién debería tener la competencia para resolver la nulidad de un postulante. Uno de ellos optaba de que debía ser competente el mismo jurado y otro decía que debía ser la autoridad, en este caso el titular de la entidad, ¿no? O en todo caso, según la norma, aquí, bueno, en este caso como habla de autoridad, no sé si la norma le faculta a estas comisiones o jurados evaluadores tener esa facultad. Esa sería mi pregunta.
Ya, correcto. Bueno, en materia de facultades, de potestades administrativas en general, ya sea a comisiones, autoridades o cualquier dependencia, rige el principio de legalidad, ¿ya? Es decir, las competencias de una autoridad tienen que estar establecidas en la norma, en la norma. Por ley tienen que establecerse las competencias. Y es una interpretación inversa a lo que se realiza con lo que es materia, por ejemplo, de derechos humanos. La interpretación es amplia, siempre tratando de, en cambio, en la interpretación de competencias o funciones, siempre es estricta. Es una interpretación cerrada y ciñéndose estrictamente a lo que establezca la ley. Para el caso específico en el cual tú me preguntas, dudo mucho que en la conformación de esa comisión se le haya atribuido específicamente la función de la nulidad. Ahora, uno puede decir, ¿no? O puede opinar de repente con ligereza y decir, no, pero ¿cómo es la comisión que está llevando el concurso? Ellos tienen pues que conocer la nulidad. No, no, no. Las competencias en materia administrativa tienen que ser establecidas por norma. En este caso, quien sí tenía la facultad establecida por norma, independientemente de que se tratara del concurso, era el titular de la entidad. Más aún si la norma establece la potestad de jerarquía a nivel de la decisión de lo que es la nulidad, ¿no? La nulidad tiene que ser dada por la autoridad jerárquicamente superior. Aquí podría estar el punto de discrepancia. ¿La comisión acaso no es autónoma? ¿Acaso la comisión no está, digamos, fuera o exento de la decisión del titular de la entidad? Bueno, eso es para el desarrollo, digamos, de la competencia directa que es llevar a cabo un concurso. Pero para el cuestionamiento de decisiones, si es que no había una norma que le específicamente a esta comisión le atribuyera la competencia de resolver nulidades, entonces no podía suponerse que ellos debían. Ya, una deficiencia en la reglamentación en la conformación de esta comisión hace que inmediatamente la competencia permanezca en el titular de la entidad. En este caso, esa es la posición que te puedo dar respecto a tu pregunta. Espero que te haya quedado claro mi postura, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aquí indica Roy, dice, preguntaría al respecto de los pronunciamientos de los registradores de los registros públicos como actos administrativos y su naturaleza. Ya, claro, bueno, en general, los pronunciamientos de los registradores, ¿no? El tema aquí se hace más complejo porque, como les decía, ¿no? Hay un debate doctrinario, yo les recomiendo, hay un artículo muy bueno del doctor Guapaya, Ramón Guapaya, que desarrolla esto del concepto estricto y del concepto amplio de acto administrativo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza acerca de los actos administrativos? Les decía yo que en doctrina tiene una concepción amplia. Cualquier pronunciamiento de la administración pública es interpretado como un acto administrativo, ¿ya? Sea un pronunciamiento de certificación, un pronunciamiento de opinión, ¿no? Siempre y cuando estos pronunciamientos basta que sean una declaración de la entidad en ejercicio de sus funciones. Pero la concepción estricta nos habla de una decisión que cause efectos. Ahora, estos pronunciamientos de los registradores conocemos que muchas veces tienen una incidencia directa en el administrado, ¿no? Una incidencia directa como calificar o tomar una decisión acerca de un procedimiento de inscripción registral, ¿no? Yo considero particularmente que a estos efectos, ¿por qué existía la concepción amplia de considerar todo acto administrativo, les decía? Para fines de protección judicial, para permitir que todos los actos de la administración sean pasibles de control. Eso era la razón de ser, ¿no? Que todos los actos se consideren como actos administrativos para ser pasibles de control. Pero considerando que en nuestro país existe ya una definición legal de lo que es un acto administrativo, la ley ha solucionado ese problema porque ha dicho, ¿no? Los demás actos que no puedan ser considerados como actos administrativos o que sean parte del trámite, también podrán ser impugnados, pero siempre y cuando vayan con la decisión final, ¿no? Es decir, cuando se impugne la decisión final. Si en este caso estos pronunciamientos a nivel de los registradores públicos forman parte o es parte del trámite que finalmente va a concluir en una decisión última, entonces, según lo que está establecido en el artículo 206 de la 27444, podrán ser materia de impugnación con la decisión final, ¿no?
directamente yo no lo calificaría, si es que es un acto de trámite, como acto administrativo, pero no por ello lo haría un acto inimpugnable, porque eso es lo que preocupa muchas veces, ¿no? Si se puede o no se puede impugnar. Sí se puede, según lo que establece la propia norma, pero tendrá que ser con la decisión final que se adopte en el marco de ese procedimiento, ¿no? Y yo particularmente me ciño a la concepción estricta, que si no reúne el canon del concepto de acto administrativo, considerarlo como no, pero sí impugnable. No acto administrativo, pero sí materia de impugnación. Más aún si la ley del proceso contencioso administrativo ha tenido a bien considerar como actuaciones impugnables en la vía contencioso administrativa, no solo a los actos administrativos, sino a cualquier otra declaración de la administración pública. Ojo, la ley del proceso contencioso administrativo en su artículo 4, ¿ya? En este texto único, en su último texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo 11-2019-JUS, nos dice, ¿no? Serán impugnables en el proceso contencioso administrativo los actos administrativos y cualquier otra declaración de la entidad administrativa, donde podrían recaer cuestionamientos como, por ejemplo, los pronunciamientos de los registradores que se emiten en el marco de un procedimiento de inscripción registral. Eso en cuanto a tu duda, Roy. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Listo, doctor. Creo que eso sería todo. Correcto. En todo caso, nos estaremos viendo en la siguiente sesión de procedimiento administrativo. Listo, Un muchísimas gusto. gracias. Gracias, doctor. Gracias con todos. Hasta luego a todos los participantes.